El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cállate y sal de él, y el espíritu inmundo, clamando a gran voz, salió de él. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces le vinieron trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cállate y sal de él, y el espíritu inmundo, clamando a gran voz, salió de él. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esta mujer que había oído lo que de Jesús se decía, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Talita cumi, niña, levántate. El reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, amén. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. El tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, clamando a gran voz, salió de él. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces le vinieron trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, clamando a gran voz, salió de él. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esta mujer, que había oído lo que de Jesús se decía, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Talita cumi, niña, levántate. El reino de Dios se ha acercado. El Evangelio. Aleluya, aleluya, amén.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. Y estando Jesús sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que es un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: esta viuda pobre echó más que todos los que han echado. El centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Creyere y fuere bautizado será salvo. Y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ha resucitado